Bien, yo les pido, hermanos, que el día de hoy abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. El rey Salomón, hijo del rey David, el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Mi Señor Dios le dio esa sabiduría. Dios Padre le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Y Salomón le pidió sabiduría para dirigir a su pueblo. Esa petición le agradó a Dios porque no le pidió riquezas, fama, el top 10 de la Rolling Stone, ¿verdad? El rey del año, ¿verdad? Ahí en la Rolling Stone, el rey Salomón. No le pidió fama sino le pidió sabiduría. Y mi Señor Dios le agradó esa respuesta, le dijo: bueno, te voy a dar la sabiduría para dirigir a tu pueblo, y porque no me pediste riquezas, también te las voy a dar. El libro de Eclesiastés viene del hebreo Kohelet, que significa uno que llama o congrega. Uno que llama o congrega. Y viene del griego eclesiastés, que significa uno que convoca una asamblea. De allí viene la palabra iglesia, del griego eclesia. Entonces, aquí nosotros somos una eclesia, una iglesia, ¿verdad? No es este edificio, ¿verdad? No es la pared, no es el techo. Este es un edificio, pero los que estamos aquí reunidos somos una eclesia, una iglesia. Y dice la palabra bendita del Señor en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A lo largo del tiempo que vivió Salomón, dice aquí la palabra en Eclesiastés que él estuvo estudiando el comportamiento, el quehacer del ser humano, y se dio cuenta que todo es vanidad. ¿Pero qué es vanidad? Podríamos entender esa palabra como algo de ego, mi vanidad, mi persona, mi arreglo. Pero aquí la palabra vanidad viene del hebreo Hebel, que significa vaciedad, vacíos, figurativamente algo transitorio e insatisfactorio. La vida es transitoria, breve, vana, vacía y fútil. La palabra fútil significa sin importancia, débil, que no tiene sentido. Entonces, Salomón, a lo largo de esa observancia que tuvo, ¿verdad?, se dio cuenta que todo lo que está debajo del sol es vano, vacío, insatisfactorio. Y se puso a observar y a estudiar todo esto. Y en el versículo 3 dice
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La Biblia, traducción del lenguaje actual, de este versículo dice así. Versículo 3 dice: realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. La gente se la pasa trabajando, ya no las 8 horas reglamentarias, ¿verdad? Que eran las que supuestamente por contrato, por ley, uno trabaja. Pocas personas trabajan 8 horas en este mundo actual. Probablemente 10 horas, 12 horas y hasta 16 horas a veces trabaja la gente. ¿Qué provecho? ¿Qué satisfacción va a haber si alguien está trabajando todo el tiempo? Se pregunta Salomón. Sí, poco a poco vamos a ir desglosando todo esto. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Las generaciones en este mundo van, vienen, ¿verdad? En Mateo, por ejemplo, Mateo 1, vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 17, ahí nos habla la palabra de las generaciones que fueron desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1, versículo 17. Dice el Señor en su bendita palabra: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sí? Tan solo de Abraham a Cristo, ¿verdad? Hay 52 generaciones. Nada más desde Abraham a Cristo. Generaciones van, generaciones vienen. Y dice que la tierra permanece igualita. La tierra va corriendo, la tierra va girando en su propio eje, ¿verdad? Sí. Y alrededor del sol también, cada 365 días y cada 24 en su movimiento de rotación. Y mientras la tierra va girando constantemente, las generaciones van y las generaciones vienen. Versículo 5 dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Sí? Diariamente sabemos que el sol va a salir en el oriente, ¿verdad? Sale en el oriente y sin duda, desde que nacimos, tuvimos el conocimiento, o más bien desde que tuvimos el razonamiento, ¿verdad? Para pensar las cosas, sabemos que en la tarde, noche, el sol se va a poner al poniente. Eso ha cambiado. Ahora va a decir Dios, no, pues ahora va a ser de norte a sur. Desde que la tierra es tierra, desde que nuestro Dios bendito la creó, la fundó, el sol sale de oriente y se pone al poniente. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Yo aquí apunté en mis notas, estas descripciones tomadas de la creación demuestran la fútil repetición de la actividad humana. El sol sale en la mañana, ¿verdad? Al mediodía se pone arriba de nosotros y en la tarde seguramente 6, 7 de la noche, según la latitud, ¿verdad? Y el hemisferio, se va a poner en el poniente. Eso es seguro.
Pues también nuestra vida. En la mañana me paro a las 5 porque tengo que ir a trabajar. A las 8 entro. Y así durante 40, 50 años de tu vida. ¿Verdad? Sales de trabajar, 6, 7 de la noche, a veces hasta las 9, 10 de la noche. Llegas a cenar con tu familia, si es que alcanzas a los hijos a ver, porque hay gente que no. Su trayecto de la casa al trabajo en algunos es de 1 hora, hora y media y hasta 2 horas, ¿verdad? Y así se la pasan toda la vida. ¿Hay algo atractivo en eso? Pues no. Pues esa es la vida del ser humano. Fútil. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Este versículo 6 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: el viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Y eso lo hace desde que la tierra es tierra, desde que Dios la formó, desde que Dios la creó. Eso nos enseña a que la vida del ser humano es lo mismo, una repetición constante de nuestras actividades diarias. Eso es vanidad, eso es algo vacío, no me trae satisfacción. Al contrario, el domingo como a las 6 de la tarde ya empieza uno a decir: ay, ya me tengo que dormir temprano porque mañana tengo que trabajar. Y así hay mucha gente que dice: ay, no me gustan los domingos porque sé que al otro día tengo que ir a trabajar, por eso disfruto el sábado. No. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo, una y otra vez, de sur a norte y luego de norte a sur, ¿verdad? El viento viene y va, viene y va. Esa es una repetición de la vida del ser humano, de su actividad fútil en este mundo. Versículo 7 dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: los ríos desembocan en el mar. Todos, todo río, boom, tiene una desembocadura en el mar. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. O ustedes han visto que el mar se llene y le diga el mar a los ríos: ¿sabes qué? Pongo aquí mi cerca y tú ya no pasas, porque ya me llené, ¿no? El mar ya se llenó y ya no tiene cupo el mar. Esa es una clara demostración espiritualmente de la vida del hombre. El mar nunca se llena. Los ríos desembocan, llegan al mar y el mar nunca se llena. Así es la vida del ser humano. Nunca se llena. Siempre pide más y siempre quiere más. Este versículo nuevamente en la Reina Valera dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Los cielos continuos, aquí yo escribí algo, los cielos continuos de la creación natural de Dios ilustran la vida monótona de todas las cosas. Ya veo como que caras tristes, como diciendo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar.
Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre el ojo va a estar queriendo más y más y más y más. O siempre va a desear más y más y más y más. Que ya sacaron la nueva camioneta con la última tecnología, ¿verdad? Y casi ya vuela, ¿verdad? Y ahí va la gente y no se sacia de lo que ya tiene, quiere comprar algo mejor. Ahorita la última generación de iPhone, ¿cuál es? ¿El 16? 16 Pro, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezó todo esto del iPhone, cómo habían colas y colas y colas y colas de gente en Estados Unidos, ¿verdad? Acampando en la noche para comprar su teléfono iPhone o su tableta iPhone, creo, ¿no? Salió la noticia, yo creo que todo el mundo supo de esto, ¿no? Haciendo fila para comprarse un aparatito, ¿verdad? Conforme van avanzando las generaciones, obviamente la tecnología va avanzando y pues es que ya no tengo espacio, necesito uno más, el 1, el 2, el 3. ¿En cuántas generaciones vamos de iPhone? 16 generaciones de iPhone, ¿verdad? Y la gente sigue comprando iPhone. Y se sigue formando y siguen habiendo colas para comprarse el nuevo modelo de iPhone. El ojo nunca se sacia. No llega el momento que dice alguien, no, yo aquí me planto, yo aquí me quedo, estoy satisfecho con lo que tengo. No, el ojo, como dice aquí Salomón, ¿verdad? Versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El nuevo chisme de la semana, ¿verdad? En la industria del espectáculo, ¿verdad? Que también es toda una faramaya, toda una mentira, ¿verdad? Hasta entre los mismos actores ya están confabulados para inventar chismes y para alimentar esa industria del chisme. Y hay toda la gente a la expectativa de lo que le pasó a Enrique Guzmán con la nieta. Y se ríen porque saben de eso. El oído nunca deja de saciarse, ¿verdad? Siempre quiere escuchar más y más y más. Y mientras más información tenga, tu carne, ¿verdad?, demanda más. De eso se dio cuenta Salomón, de que el ojo no se sacia. La nueva moda, ¿verdad?, las tendencias, la ropa, todo. Las empresas de publicidad, ¿verdad?, ganan mucho dinero, porque obviamente trabajan con la psicología, la psique del hombre, con el alma del hombre que sabe que no tiene llenadero, y por eso inventan y crean nuevas cosas que, si lo vemos bien, no necesitamos, pero crean la necesidad para que tú compres y compres y compres. El ojo no se sacia de ver, no estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre este sistema que nos han impuesto, ¿verdad?, nos hace sentir que necesitamos más y más y más para pertenecer. Esa palabrita, para sentirnos pertenecidos a una sociedad que me acepta. Entonces, como no me quiero quedar atrás, pues me voy a comprar el nuevo automóvil modelo XYZ para sentirme pertenecido, para tener un estatus, ¿verdad? Que por cierto el estatus es efímero. El estatus es vanidad, es Hebel, algo insatisfactorio. Tú le das un muñequito a un bebé, al hijo de Ana Karen, ahorita le vamos a dar un juguetito y va a estar jugando con él, pero increíblemente se la va a pasar súper, pero al ratito lo va a desechar. Va a haber otro mejor, va a desechar ese y va a agarrar el otro. Así es nuestra vida del ser humano. Fútil.
Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo ya está hecho, todo está creado. ¿A qué se refiere Salomón también con este versículo? En la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice la palabra bendita del Señor, la historia no hace más que repetirse. La historia es cíclica. Se repite constantemente a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Si nos ponemos a estudiar la palabra bendita del Señor desde el libro de Génesis, vemos, ¿verdad?, que lo que fue va a suceder. En el libro de Génesis hubo un juicio, el diluvio, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que pensaba el hombre prediluviano era de continuo solamente el mal. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, nos dice que los días finales, el último tiempo que estamos viviendo, no fin del mundo, sino fin de esta era. Porque sabemos que viene el milenio de nuestro Señor Jesucristo, reinando aquí en esta tierra con gran poder y gran gloria. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo que como en los días de Noé, así van a ser estos días. O sea, la historia se vuelve a repetir. El ser humano prediluviano, todo lo que pensaba era maldad. Estamos llegando ya a esos tiempos, ¿verdad? La gente en autosuficiencia, en egoísmo, no piensa en los demás, sino en mí. Como Chabelo con las catafixias del yo-yo, ¿verdad? Puro yo-yo. Y no darnos a los demás. Así era la generación prediluviana, pues ahora es esta también. Entonces la historia se está repitiendo. En aquel entonces también hubo un dictador llamado Nimrod, que quería formar su nuevo orden mundial. Palabrita que se está escuchando, ¿va? Quería formar su nuevo orden mundial y construyó una torre, la Torre de Babel, que llegara hasta el cielo, pero no para llegar a Dios, para tener contacto con Dios. Por su ego, su vanidad de esas personas, querían hacerse famosos, porque dice la Escritura que querían hacerse de un nombre, pero no lo hacían desinteresadamente, sino para que destaque nuestro esfuerzo y todo el mundo nos reconozca. Pues este hombre Nimrod, ¿verdad?, quería establecer su nuevo orden mundial. Dios no lo permitió. Les confundió las lenguas, porque todos hablaban una sola lengua, y todo el mundo empezó a hablar de diferente manera. Uno español, otro chino, otro griego. Y mi Señor deshizo ese orden, nuevo orden mundial que Nimrod quería establecer. Pues lo mismo está pasando el día de hoy. La élite global, ¿verdad? Los que gobiernan el mundo, los de allá arriba, quieren establecer, o ya están estableciendo su nuevo orden mundial, y va a surgir una persona llamada el Anticristo, que va a ser la que por 3 años y medio va a gobernar este mundo. Está escrito en la Biblia. Y dice mi Señor Jesucristo también en Mateo 24, que ese hombre va a ser la abominación desoladora. Como en los días de Daniel, dice,
Mateo 24, que como en los días de Daniel, así se va a repetir en este tiempo. En el Instituto Bíblico estudiamos el libro de los Macabeos, donde ese dictador, o de lo cual mi Señor Jesucristo hablaba en la palabra de esa abominación desoladora, era Antíoco IV Epífanes, un dictador del imperio Seleucida, ¿verdad?, que metió en el templo de Jerusalén la estatua de Zeus, profanó el santuario y el altar del holocausto lo usó para hacer sacrificios de cerdos, cosa que estaba pero prohibidísima en la ley. O sea que violó la ley y profanó el santuario. Del mismo modo, como ese Antíoco IV Epífanes, el anticristo, ¿verdad?, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13, también va a profanar el santuario de Dios. Sabemos que va a haber un tercer templo en Israel. Ahí va a entrar el anticristo y lo mismo va a suceder. Lo que ya fue, va a volver a pasar. La historia de la humanidad, hermanos, es cíclica. Lo que estamos viviendo ahorita con este cambio climático que supuestamente nos dicen precisamente los de allá arriba, que nosotros tenemos la culpa de este cambio climático, mentira del diablo. Este planeta, y ya lo estudiamos en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, la Tierra cada 500 años sufre de cambios climáticos. Por eso es otro tema. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Inundaciones, pestes, hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares. Porque viene el juicio de Dios. Y utiliza, mi Señor, elementos externos para traer juicio a la tierra. Pero esto es cada determinado tiempo. O sea, es cíclica la tierra. La vida del ser humano es cíclica. Los acontecimientos, ¿verdad?, se repiten constantemente. ¿Sí? Como aquí lo dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo ya está hecho. Todo ya está creado. Dicen por ahí que los prediluvianos también tenían una ciencia muy avanzada como la que tenemos hoy en día. O sea, estamos viviendo algo que ya pasó. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, en este versículo 9 dice así: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue. Todo ya está inventado. Nada más que se repite y se repite y se repite a lo largo de los siglos. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Por ejemplo, y básico, ya tenemos 2 guerras mundiales atrás, ¿verdad? Si ya tuvimos 2 guerras mundiales atrás, pues con esta tercera, ¿qué debemos de hacer los seres humanos? Hacer hasta lo imposible por evitar esa tercera. ¿Pero qué hace el ser humano? Que se repite en generaciones y generaciones. Tener poder, ambición, avaricia, enriquecerse, ¿verdad? Y eso ha sido desde el principio de la humanidad. A Caín no le gustó el
el sacrificio que le hizo Abel a Dios Padre. Y Caín, en vez de meditar en su corazón, bueno, para la otra voy a hacer el sacrificio como lo hizo Abel, que le agradó a Dios. ¿Y qué hizo Caín? No lo soportó y por envidia, ¡pum!, mató a su hermano. Es algo que se repite en el ser humano. En la carne está la ambición, el poder, el ego, la avaricia, la soberbia. Y eso es lo que ocasionan las guerras. El poder. Pero no tenemos memoria de lo que ya aconteció, porque ya está aquí a la vuelta de la esquina, la tercera. No hay memoria, dice aquí el predicador. Versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente: ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Qué terrible realidad del ser humano, ¿no? Nacemos cautivos en un mundo lleno de vanidad, lleno de insatisfacción. Porque el que diga que tiene todo en esta vida, poder, dinero, amor, felicidad, está mintiendo. Son sentimientos pasajeros. Si nos vamos a ver Misión Imposible 3, que estuvo buenísima, ¿verdad? Y en el alma pues te crea emociones y dices, wow, ese cuate qué bárbaro. No lo mata ni Satanás, ¿verdad? Y salimos con ese estado de, qué padre estuvo la película, pero al ratito se nos va a olvidar. Fue algo transitorio. No como, por ejemplo, decimos, bueno, pues fui a ver la película de Misión Imposible 3 y por la eternidad estoy muy contento con esa película. Eternamente estoy feliz por esa película. No existe eso. Es algo pasajero. Es Hebel, como dice Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que viene del griego Hebel, del hebreo Hebel. Algo transitorio, insatisfactorio, breve, vano, vacío. No tiene sentido vivir así. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Hablando el rey Salomón, ¿verdad? Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ay, ay, ay. Qué terrible. Qué terrible que dio Dios este penoso trabajo a los hombres. Porque mi Señor Dios diseñó este planeta, diseñó, ¿verdad?, toda la creación y nos puso ahí a su máxima creación, preciosísima, hermosísima, que somos nosotros ahí en el huerto del Edén, para que gocemos de la vida, para que seamos plenos, completos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Fueron completos y plenos Adán y Eva? Levanten la mano los que sí. Nada más uno. Mediten bien la pregunta. ¿Alguna vez en el huerto del Edén Adán y Eva fueron plenos
Ah, ya hubo más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi suegro levantó las 2 manos, no se vale. Sí estuvieron en plenitud. Algún tiempo. Porque dice la palabra en Génesis que Dios se paseaba por el huerto y convivía con ellos. Tuvieron comunión con ellos. Entonces sí, Adán y Eva fueron plenos en ese momento. Pero vino la desobediencia al comer el fruto prohibido, que no es ni una relación sexual, ni fue manzana. No dice la palabra qué fruto fue, pero sí, literal, hubo un árbol en medio del huerto para que se acordaran de la obediencia de Dios. A propósito lo puso Dios ahí. No lo puso Dios ahí hasta el final del jardín, a 15 kilómetros. No, ahí en medio, ponlo. Para que se estén acordando de que tienen que obedecer a Dios. Pues cayeron. Ahí se aplica esta palabra del versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. A partir de ese momento viene una separación del ser humano con Dios y empieza el ser humano en su naturaleza pecaminosa carnal a tener vacíos. Vamos a Génesis 3, por favor. Génesis 3, versículo 17. Vamos a escudriñar lo que fue la caída del ser humano, ¿verdad? Génesis 3, 17. Amén, hermanos. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. A partir de ese momento hay al día de hoy una maldición sobre esta tierra. Esta tierra está maldita. Ay, pastor, qué fuerte se oye eso. Pues es la verdad. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se come con dolor en esta tierra? Hay dolor cuando se come, ¿verdad? En muchos. Espinos y cardos te producirá, o sea, no va a ser una tierra plena que te va a dar siempre grandes hortalizas y grandes frutas. No, también van a haber espinos y cardos y hasta sequías hay, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. A lo mejor iban a ser carnívoros, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, no, van a comer pura plantita. ¿Sabían que los prediluvianos eran vegetarianos? No comían carne. Hasta Noé, mi Señor Dios, permite la carne. Entonces eran vegetarianos. Dice, puras plantas vas a comer, dice. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué trabajo cuesta ganarse el pan diariamente? Mucho, ¿verdad? Mucho sudor, trabajo, penurias, preocupaciones, angustias. A veces hasta la gente ni puede dormir en la noche de tantos pendientes que tienes aquí del trabajo. Eso es causa de la caída del hombre. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. De la tierra fuimos tomados todos. Entonces, ¿por qué me creo más de lo que debo, de lo que soy, de lo que debo ser? Porque hay gente que se cree
Este modelo nadie lo ha hecho en su vida, ¿verdad? Soy único. Venimos del polvo y al polvo volvemos. Otra parte de la Escritura en el Nuevo Testamento dice que somos vasos de barro. Vasos de barro con un tesoro. Eso sí, con un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En aquellos que reciben a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en este vaso de barro. ¿Y se han preguntado por qué el Señor en su Escritura puso eso de vaso de barro? Yo aquí tengo un vaso. Y este vaso me sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para tomar agua. De hecho ya tengo mucha sed, pero ya me lo voy a acabar. Está cumpliendo con un servicio este vaso. Servirme, me está sirviendo este vaso a mí. Ya tuve una satisfacción, ¿verdad? Pero un Hebel, una Hebel, ¿bien? Ya me dio una Hebel, una vanidad. ¿Me entiendo? Me satisfizo mi sed, pero al rato voy a volver a darle otro sorbito, ¿verdad? Somos vasos de barro porque así nos hizo Dios para servir a los demás. Este vaso de barro, como lo acabo de ejemplificar, debe de servir para satisfacer la sed de los demás. Entonces tengo que traer mi bonafón todo el tiempo, pastor, para darle de tomar a la gente. Estoy hablando en sentido espiritual. Para satisfacer la sed espiritual de la gente. Somos vasos de barro para predicarle el evangelio a los demás. Y que esa sed de la palabra de Dios, ¿verdad?, llegue a sus corazones y también ellos reciban a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Y después de ese hecho, ellos también sean vasos de barro. Amén. Para servir del agua, no de esta, ¿verdad?, pero del agua de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, no nos va a provocar Hebel. No va a ser insatisfactoria, ¿verdad? Sino va a ser satisfactoria. Y poco a poco, los vacíos, la insatisfacción del ser humano que viene de naturaleza, va a ser llenada. ¿Me explico? Entonces aquí dice la palabra bendita del Señor que hubo maldición sobre la tierra por causa de la caída del ser humano. Entonces, regresemos a Eclesiastés. Y dice la palabra en el versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Todo lo observó, todo lo miró, todo lo meditó, todo lo escudriñó Salomón. Imagínense con esa sabiduría de hombre. Una de las virtudes mayores que el ser humano tiene es la observación, ¿verdad? Tenemos que observar. Yo en un trabajo, en una clínica de ventas, y varias veces, porque yo fui vendedor toda mi vida, me enseñaron eso. Observar al cliente, analizarlo, entenderlo, ¿verdad? Para poder tener ahí por ahí un puntito débil y por ahí metérmele para cerrar una venta. Salomón se dedicó a observar, ¿verdad? Y se dio cuenta. Inquirió, dice, y buscó con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
punto y coma. Y dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¡Wow! ¡Qué penoso trabajo! ¡Qué penoso trabajo! El sistema, ¿verdad?, caído de este mundo, en el cual vivimos, en el cual todo se repite. Sale el sol en la mañana y se mete por la tarde. El aire viene del norte hacia el sur y del sur al norte y da vueltas. El Señor, con su misma naturaleza, nos está ejemplificando la futilidad de la vida del ser humano. Los ríos que corren y llegan al mar, y nos aclara la palabra que el mar nunca se llena. Ahí hay otro ejemplo espiritual de la vida del ser humano. Ya les dije, el mar nunca, no tiene murallas y les dice a los ríos, no, espérame, ya me sacié yo, te voy a cerrar aquí para que ya no entres, río. No, el mar nunca se llena. Y así es la vida del ser humano, nunca se llena. Siempre quiere más y más y más y más. Y ese trabajo, dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí en mis notas yo apunté lo siguiente, dice, la aparente futilidad de la vida viene de Dios. Ha construido deliberadamente un sistema donde la vida parece sin sentido. Ya lo expliqué hace rato, te paras a las 5 de la mañana, te bañas, te cambias, desayunas, te vas al trabajo, entras a las 8, te vas a comer a las 2, de 2 a 3 y de 3 a 7, 8 de la noche, terminas de trabajar y eso toda tu vida. ¿Qué satisfacción hay en eso? Dice Salomón que ninguno. Y eso durante 40, 50 años. Yo les voy a contar un testimonio. Ya lo he comentado aquí varias veces. Una tía mía que trabajaba en Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Ella, toda su vida, trabajó ahí en Petróleos Mexicanos. Y entraba a las 8 de la mañana y salía, pues a veces a las 10, a veces a las 12 de la noche. Poco a poco ella fue subiendo de puesto y llegó a tener uno de los puestos más importantes de Petróleos Mexicanos. Pero así fue su vida 40 años. Tuvo 4 hijos, pero nunca los vio. Siempre fueron hijos de mi abuelita. Termina su vida laboral. Estaba haciendo planes porque ganaba bien. Estaba haciendo planes para irse a viajar a Europa. ¿Pero qué creen? Se enfermó. Se enfermó de cáncer. Por tanta presión en el trabajo. Esos puestos tremendos de arriba, gerenciales, demandan de mucha presión y mucho estrés y no llegó a disfrutar su dinero. La gente trabaja tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, pero para pagar las enfermedades en la vejez, porque trabajan de más. Eso es vanidad. Eso es Hebel. Y es un ejemplo que obviamente como familia lo vivimos y ejemplifica lo que la palabra dice. Como dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Para tener una posición y un lugar en la sociedad. Eso es efímero, señores. ¿Qué te puede producir eso? Nada. Para que la gente no hable mal de mí, de que, ay, no, mire ese pobrecito. ¿Te importa eso? A mí no me importa. Pablo dice en el libro de Gálatas que si a él le importara lo que la gente pensara de él, no sería siervo de Cristo.
El mundo es cruel. De todos modos habla de ti. Y siempre van a estar hablando de ti. ¿Qué te importa? Como dice el libro de Proverbios, el temor al ser humano crea lazo. El que yo estoy al pendiente de lo que la gente diga de mí, eso te ata. Te esclaviza. Pero si tú estás bien con el Señor, pero si tú vives en santidad y en consagración a ti, ¿qué importa lo que la gente diga? Que hable misa y que dé misa. Si tú estás bien con Dios, el Señor es el que está contigo. Amén. Y varias veces en el libro de los Salmos dice que no debemos de temer lo que nos pueda hacer el hombre. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nadie. Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Poner nuestra vida completamente al servicio de Dios y que Él decida mi vida para dónde voy. ¿Para izquierda o para la derecha? No, al centro, de frente y recto, al camino a la salvación. Como le dice el Señor a Josué, en Josué 1:8, ¿verdad? Vamos a Josué 1:8, no quiero equivocarme. Josué 1:8. Dice el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, tanto en el día como en la noche. Y literal, cuando a mí se me va el sueño, o cuando no nos dejan dormir allá, ¿verdad? Me levanto, me tomo mi tecito de tila y me pongo a leer la palabra. Y me pongo a leer la Biblia. Y verdaderamente después me voy a acostar y ya. Porque el Señor te da paz. O el Señor quiere que en ese momento ores a Él. O que te fortalezcas, porque a lo mejor en la mañana viene algo tremendo que tienes que enfrentar, espiritualmente hablando. Pero tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, como aquí dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, hazle caso, obedece al Señor, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te van a salir bien, dice. Todo, ¿verdad? Todo te saldrá bien. Entonces, si tú te entregas totalmente al Señor, sin miedo, ay, pero es que me da miedo soltar el mundo. No, completamente entrégate a Él y Él va a dirigir tu vida. Él te la va a llevar, te la va a guiar y Él sabe a dónde te vas a ir, qué trabajo, qué empresa vas a tener para que estés todo el tiempo en Él. Y dice la palabra que todo te va a salir bien. ¿Quién le cree al Señor? Amén. Pero a veces nos da miedo. O no queremos soltar ciertas cosas. Como Pablito, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía un nombre, era de renombre entre los judíos, ¿verdad? Estuvo criado a los pies de Gamaliel, maestro de maestros. Tenía una posición en la sociedad. Pero renunció a todo. Dijo el Señor que todo lo tuvo por basura. A veces hasta no tenía ni para comer, dice la palabra en Filipenses, que tuvo necesidad, sabe tener necesidad, ¿verdad? También estuvo saciado de todo, pero porque renunció a todo, por amor a Cristo. Eso es lo que nos falta de repente, como que, ay, Señor mío, pero es que ¿qué van a decir de mí? No importa lo que digan de ti. Que te están diciendo fanático, sí, soy fanático de Cristo. ¿Cuál es el problema? A veces la familia tiene mucho que ver, ¿eh? La influencia de la familia tiene mucho que ver para que
no estemos aquí plenamente. Regresemos a Eclesiastés, por favor. Versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Empezaron a tener una vida vacía, fútil, ¿verdad? Insatisfactoria. Pero como aquí yo apunté en mis notas, la aparente futilidad de la vida viene de Dios. Él la dio al hombre. Dios ha construido deliberadamente un sistema donde la vida parece sin sentido y vacía, sin la comprensión de un Dios vivo y activo a quien debemos de tomar en cuenta. Parecería cruel de parte de Dios el haber ideado tal sistema, una vida tediosa y monótona, con vacíos, ¿verdad? Entre paréntesis, pudiera ser cruel eso, pero en realidad es la evidencia de su gran amor, su misericordia. Él construyó dentro de nosotros, aquí, adentro, el deseo y la necesidad por aquello que trae significado y realización a nuestra vida. El espíritu de vida que todos tenemos ahorita, ¿verdad? A ver, respiren. Inhalen. Exhalen. Estamos vivos, ¿verdad? ¿Quién provoca que estemos vivos? Dios. Por medio del espíritu de vida que Él nos dio, que nos mantiene así. Cuando este espíritu de vida anda totalmente vacío, seco, no el espíritu, el alma. Yo soy ejemplo de eso y siempre se los he dicho. Mi vida estaba tan llena de hebel, de vanidad, de vaciedad, ¿verdad? Que un día mi mamá me dijo, bueno, siempre me decía, vamos a la iglesia, hijo, y vamos a la iglesia, hijo, y vamos a la iglesia, hijo. Y yo al principio decía que no. Las cosas de este mundo me tenían anclado, los vicios. Pero llegó el momento que mi alma estaba tan vacía, que yo en ese momento dije, si yo sigo adelante me voy a perder y ya no voy a tener retorno. Y le dije a mi madre, madre, ahora sí llévame a la iglesia, por favor. Año 2002, en abril del 2002, cuando yo llegué allá en el departamento y el pastor empezó a hablar, empecé a sentir en el espíritu, en el alma, el fuego de la palabra de Dios. Como los dos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Y se acerca al Señor y ellos no se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando empieza a hablar nuestro Señor, dice la palabra que ellos sentían dentro de ellos un fuego que ardía sus corazones. Ese fuego yo lo sentí esa vez. Y ese mismo día el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Y yo no dudé, dije, yo, Señor mío. Y a partir de ese día empezó a cambiar mi vida. Empezó a cambiar mi vida. Esa insatisfacción, esa futilidad empezó a irse. ¿Quién la llenó? ¿O quién la está llenando? Cristo Jesús, nuestro Señor, llena nuestra vida. Esa vida fútil y aburrida que tiene el ser humano, ¿verdad? Mi Señor Dios la puso de esa manera, pero ¿para qué? Para buscarlo a Él precisamente, para buscarlo, para entender que hay un Dios que quiere que yo tenga conexión con Él,
Primera de Corintios 6, 17, dice así el Señor en su palabra. Primera de Corintios 6, 17, dice nuestro Señor bendito: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando se une, hace conexión como dos contactos, como un contacto y un cable que pasa electricidad. ¿En qué momento su espíritu y el mío hacen conexión? Cuando entramos al lugar santísimo, en oración, cuando estamos orando al Señor en la mañana, ahí su espíritu se conecta con el mío y es hermosísimo. Porque ahí el Señor te da paz, te da tranquilidad, te da gozo, te da certidumbre, te da esperanza, te da amor, te da todo. Ahí es cuando estamos orando con el Señor, que nuestro espíritu y el de Él se conecta. Y pase lo que pase, dificultad que tengamos encima, como ya lo estudiamos en Colosenses 1, cualquier situación adversa en tu vida, si tú tienes ese contacto y conexión con Dios, el Señor te va a levantar y te va a ayudar. Y es más, hasta su gozo te va a dar en ese momento. Doy testimonio de eso. Es maravilloso el Señor. El mundo vive esa vida fútil. El mundo vive esa vida vacía. Pero ¿saben qué? En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Eclesiastés 1:10 dice: ¿hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Para el mundo no, pero para el cristiano sí. Para el cristiano todas las cosas son hechas nuevas. Aquí apunté en mis notas: puede que no haya nada nuevo debajo del sol, pero afortunadamente los que reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida, los nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, no viven debajo del sol en ese sentido de futilidad. Su vida está llena de cosas nuevas. ¿Sabían que vamos a tener un nombre nuevo? A mí el Señor ya no me va a llamar Juanito allá en... El Señor nos va a dar un nombre nuevo. En Apocalipsis 2:17 dice el Señor en su palabra: Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Vamos a tener un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo reciba. Despídanse de sus nombres. Si no te gusta tu nombre, mi hermana, pues todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. Y mi Señor Dios bendito creó este sistema fútil para que el ser humano lo busque. Porque al final de la vida de la gente se va a dar cuenta que su vida sigue siendo vacía. Como mi tía Ana, que trabajó tantos años y que no le encontró sentido ya todo lo que tuvo, sus logros, éxitos, todo eso es vanidad. Ella recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí la tuvimos entre nosotros. Y ahorita ya está gozándose de la presencia del Señor. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de ella. Entonces todo es nuevo. Todo es nuevo. Aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo. Vamos a tener un nombre nuevo cuando estemos allá con Él.
Vamos a formar parte de una nueva comunidad. Aquí en la tierra, ¿verdad? Hay barreras raciales, sociales, ¿verdad? De raza, de color, económicas. Pero en el Señor todo eso se rompe, se quita, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad?, comandado por el enemigo, ha provocado divisiones entre sociedades para que la gente no se ponga de acuerdo nunca. Pero en el Señor, todos debemos de ser una unidad. La unidad del Espíritu Santo. Tenemos un nombre nuevo, una nueva comunidad, una nueva ayuda de los ángeles. En el Salmo 91:11 nos dice el Señor que los ángeles, ¿verdad?, nos llevan de la mano a donde vamos. Hebreos 1 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que heredarán el reino de Dios. Los políticos gastan millones de dólares comprando guaruras y nosotros los tenemos gratis, cuidando a sus hijos. ¿Quién tiene eso? Solo los hijos de Dios lo tienen. Todo es nuevo en Cristo, todo es nuevo. Sí, un nuevo mandamiento. Juan 13, vamos a Juan 13, por favor, ya vamos a acabar. Perdónenme, ya me piqué. Juan 13, 34. Dice nuestro Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En la iglesia debemos de amarnos los unos a los otros, pero también, como dice el segundo mandamiento que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tus semejantes. El mundo, en su autosuficiencia, en su egoísmo, no ama al prójimo, pero nosotros como cristianos debemos de amar a nuestro prójimo, ayudarlo en todas sus necesidades, en todo lo que requiera, que necesite. Eso va a dar satisfacción a tu alma y vas a estar lleno. Eso no lo tiene el mundo, eso lo tiene el cristiano, y por eso nosotros nos mantenemos vivos. Ya no hay una vida fútil en el cristiano. Bueno, se supone. Porque si no vivimos de acuerdo a como Él quiere que vivamos, vamos a seguir con esa vida. Pero aquí están más de 7,000 promesas de las cuales nos tenemos que agarrar. Debemos de tomarlas y hacerlas nuestras. Nuestro Señor Jesucristo dice que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Cojamos ese versículo para nosotros, es nuestro. Que nuestra vida diariamente sea una vida abundante, de amor, de paz, de gozo, de promesas, de lo que me espera cuando voy a estar contigo. Ese es el motor que a nosotros nos ayuda a seguir adelante. No de lo que vivo aquí, sino de lo que estoy construyendo aquí en mi vida espiritual para tener la verdadera vida allá, con nuestro Señor Santísimo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado, como amó nuestro Señor Jesucristo. Hasta la muerte. Ese es el nuevo mandamiento. Hasta la muerte murió por nosotros. Así debemos de amarnos los unos a los otros. Un nuevo pacto. El pacto en la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre. Hoy tenemos Santa Cena, tenemos los elementos de la Santa Cena aquí. Vamos a celebrar y renovar ese pacto recordando su sacrificio por amor a nosotros. Eso nos da vida, ¿verdad? Esos vacíos que tenemos poco a poco, la palabra de Dios nos las va quitando y llega el momento que somos plenos en Él. Que ya mi ojo va a estar satisfecho por lo que veo, que mi oído también va a ser satisfecho por lo que oigo, porque Salomón decía que eso a los hombres de este mundo les produce insatisfacción. Siempre el ser humano quiere más y más y más y más.
Todo es nuevo en Cristo. Un nuevo pacto, un nuevo y vivo camino hacia el cielo. En Hebreos 10:20, y ya con eso terminamos, Hebreos 10:20. Todas las cosas son hechas nuevas, todas por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida en Cristo siempre va a tener sentido, siempre va a tener un sentido, no como el mundo vive. Y lo más hermoso y maravilloso es tener esa conexión con el Señor diariamente a través de la oración. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? León 14. Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresías, sinceramente, en plena certidumbre de fe de que cuando yo me pongo a orar en la mañana, estoy entrando al lugar santísimo y estoy hablando con Dios Padre cara a cara. Eso lo hacía Moisés diariamente. Él tenía la entrada y salida al lugar santísimo. Los sumos sacerdotes nada más una sola vez al año, en la fiesta de Yom Kippur. Y si no estaba totalmente purificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ¡pum!, moría. Nosotros tenemos esa entrada cuando queramos, no nada más en la mañana, a todas horas. De repente tuve un problema con alguien y me robó la paz y me siento mal en mi alma. Me meto al lugar santísimo y me pongo a orar al Señor y el Señor me levanta, me fortalece, me ayuda. En cualquier momento podemos entrar al lugar santísimo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura por medio del bautismo y de la palabra de Dios también como agua que nos va purificando, nos va quitando todas las cosas de este mundo, todo el mojo que tiene este mundo, el Señor nos lo va quitando y nos va dando una mente renovada como la mente de Cristo, porque así quiere el Señor, que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo piensa. ¿Se dan cuenta? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede, claro que se puede, por medio de la palabra bendita del Señor. Salgamos a la calle, prediquemos y compartamos a la gente que vive en una futilidad, que vive en un aburrimiento, en un vacío. Salgamos, compartamos la palabra de Dios y digamos a la gente: Cristo te ama, dio la vida por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón y una vida nueva, vida fortalecida en el Señor te espera a ti, aquí en la tierra y allá en el cielo. Amén, amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.